Un cordial saludo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta ocasión una primera entrega de dos series en respuesta al señor apologista evangélico Salvador Barragán, que hizo un video en su canal en YouTube que se llama Apologista Evangélico Barragán Salvador, muy interesante sobre lo que es pues el primado de Pedro. Pero quiero solamente contestarle porque yo con Salvador Barragán hemos tenido diferentes diálogos sobre la historia de la iglesia primitiva, sobre la sucesión apostólica. Y aunque él basa su video también en lo que es pues la primacía de Pedro, ese tema yo lo he tocado ampliamente. Están varios videos, varios estudios y debates en mi canal en YouTube que se llama Teólogo Guido Rojas. En esta ocasión solamente voy a responder de una manera respetuosa a mi amigo Salvador Barragán sobre lo que es la tumba del apóstol Pedro. Vamos a mirar una parte de lo que dijo Salvador Barragán en esa ocasión. El que quiera mirar su video de una manera completa, casi dura 2 horas y media, vuelvo a repetir, está en su canal en YouTube. Vamos primero a mirar a ver lo que nos dice Salvador Barragán sobre el tema de la tumba de Pedro, y después quiero hacer algunas acotaciones de orden bíblico e histórico sobre el particular. Veamos entonces a ver. Sobre la persona de los apóstoles. Como la Iglesia Católica Romana dice que tiene los restos de los apóstoles en el Vaticano, y debajo del Vaticano están los restos de los apóstoles, que eso está descubierto, que ha sido una falsedad, que han encontrado huesos de ratón, huesos de varias personas, pero la Iglesia Católica Romana se la ha arreglado para tapar ese hoyo que han dejado ahí en cuanto a los restos de Pedro. Por eso ellos reclaman ser la iglesia verdadera de Cristo. ¿Por qué? Porque dicen que ellos tienen los restos de los apóstoles. Por lo tanto, la iglesia evangélica no tiene restos de los apóstoles, por lo tanto no puede ser la iglesia de Cristo. La pregunta es, ¿cuándo en la Biblia o cuándo el Señor Jesucristo enseñó que la iglesia se iba a identificar al mundo por los huesos de los apóstoles? Por supuesto que no. Bien, esa era la parte que quería simplemente sacar a colación del video de mi amigo Salvador Barragán. Es un video público. Igualmente, estos videos también siempre tienen el mismo formato. Si de pronto después Salvador Barragán quiere responderlo o quiere que hagamos un debate sobre el particular, por mí no hay ningún problema. De hecho, yo le propuse un debate también. Con él hemos tenido varios debates sobre las características de la iglesia. Vamos a mirar a ver cuándo sea. Pero en esta ocasión quería aprovechar porque yo tenía pendiente ese video sobre la tumba de Pedro. Y aproveché la declaración de Salvador Barragán. ¿Por qué Salvador Barragán? Porque creo que es el único apologista evangélico que trae pues algunos estudios desde su óptica evangélica muy respetable sobre temas que tienen que ver con la historia de la iglesia apostólica y la iglesia primitiva. Yo en estos temas siempre me gusta presentar pruebas en físico, especialmente tanto literatura evangélica como también a veces literatura católica, y en este caso también voy a utilizar mi libro Verdades de la Fe Católica para mirar, porque de todas maneras el video de Salvador Barragán tiene que ver mucho con lo que es la primacía pues de los obispos o sucesores que nosotros creemos, sucesores de Pedro hasta llegar al Papa Francisco, la sucesión apostólica y el primado de Pedro. Veamos a ver primero si podemos nosotros constatar de que Pedro haya estado en Roma y que allí sufrió su martirio. Eso sería la primera parte, para después mirar a ver si en realidad la Iglesia Católica tiene pruebas para apoyar o desmentir lo que decía Salvador Barragán, de que su tumba está actualmente en lo que conocemos nosotros como la Basílica de San Pedro del Vaticano. Nosotros los católicos hacemos mucho énfasis en eso porque nosotros podemos mostrar también esa trayectoria histórica desde los mismos albores del cristianismo y desde los mismos pues lo que fue la iglesia católica, que quedó ya al mando por los apóstoles después de que Jesucristo asciende al cielo, y después sabemos de la asistencia del Espíritu Santo. Vamos a hacerlo en primer lugar, la primera parte de mirar si Pedro estuvo en Roma. Lo vamos a hacer de esta Biblia de estudios, de mi colección de más de 30 Biblias católicas y evangélicas. Siempre las muestro para darle también seriedad
Y por ética cristiana, por si alguna persona tiene este material, puede constatar de que yo no tergiverso, no aumento ni quito absolutamente nada. Lo que estos eruditos, en este caso son teólogos, pastores y biblistas de la rama evangélica, van a decir en todo lo que es estas Biblias de estudio. Esta es una de las principales Biblias de estudio evangélica. Es como siempre, la gran mayoría, aquí ustedes pueden mirar a ver, de la Reina Valera del año 1960, y esta editorial, que es una editorial muy importante, que es el Grupo Nelson. Si nosotros vamos a esta Biblia de estudio, donde nos habla sobre la primera epístola de Pedro, ustedes pueden mirar a ver aquí, primera epístola de Pedro, aquí está, o sea, la introducción que hacen estos biblistas y eruditos evangélicos, donde ellos dicen, por ejemplo, sobre este tema, el autor, fecha, lugar de redacción, escenario, teología. Solamente vamos a mirar a ver, esto está en la página 1962 y 1963, vamos a mirar a ver lo que nos dicen, porque hay una referencia que aparece en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 13, donde dice Pedro que estaba en la ciudad de Roma. Vamos a mirar a ver si eso también lo podemos constatar de estos que son eruditos también del mundo protestante, o sea que son hermanos de nuestro amigo Salvador Barragán. Fecha y lugar de redacción. Dicen, la tradición de la iglesia, mire bien cómo empieza esto, y no estoy agregando ni quitando nada. Los mismos eruditos, biblistas, protestantes reconocen que la tradición de la iglesia es importante cuando se van a tocar estos temas que tienen que ver también con la historia del cristianismo primitivo y también sobre los viajes apostólicos y misioneros de los apóstoles. Para la iglesia nosotros siempre hemos tenido en cuenta que la tradición de la iglesia es tan importante a la par de las Sagradas Escrituras, porque por eso es el mismo compendio de lo que nosotros conocemos como nuestro magisterio eclesiástico. Por eso dice la tradición de la iglesia. ¿De cuál iglesia? De la iglesia del siglo I, de la iglesia que nace con Jesucristo, de la iglesia de los tiempos de los apóstoles. Nos dice que Pedro murió en Roma, muy importante esto. De aquí entonces vamos dándole respuesta a nuestro amigo Salvador Barragán. Dice, durante las persecuciones contra los cristianos pues del siglo I, que tuvo lugar en el transcurso del reinado de ¿quién? Hemos hablado anteriormente, el reinado de Nerón César, que gobernó ese vasto imperio politeísta y pagano de una manera también muy pervertida. Después podremos hablar un poco más sobre Nerón, entre los años 54 al 68 después de Cristo. Por lo que la fecha posible de la redacción más tardía de esta epístola, de que estamos hablando, primera epístola de Pedro, sería hacia el año 67 después de Cristo. Esto es lo que mismo deducen estos historiadores por la tradición de la iglesia y también por los padres de la iglesia, porque lo vamos a constatar más adelante. Sigue diciendo, varios indicios apuntan a que Pedro reescribió la carta alrededor del año 62 o 64 después de Cristo. En primer lugar, Pablo no menciona en la carta que escribió desde Roma en algún momento entre el año 60 y 62. Eso también lo debatimos también con Salvador Barragán. Él hacía alusión a eso. Aquí vamos a mirar a ver por qué las fechas no coinciden. Como vuelvo a repetir, la fecha y yo se lo hice saber a Salvador Barragán, cuando Pedro escribe su carta, es hacia el año 62 y 64, mientras que la fecha de la redacción de la carta o epístola a Romanos del apóstol Pablo está entre los años 60 y 62, que Pedro estuviera allí. Posiblemente en ese momento Pedro podría estar, aquí mismo lo dicen, en Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, también hace referencia, aquí está hablando, es la misma redacción pues de estas mismas cartas que escribió el apóstol Pablo. Además, tampoco comenta en la suya que Pablo estuviera en Roma en aquel momento. O sea, que ni de parte de Pablo ni de parte de Pedro se mencionan ambos apóstoles. Pero vamos a mirar a la tradición de qué manera nos puede resolver este interrogante. Identificando solo a Silvano y a Marcos como sus compañeros, dice el apóstol Pedro en su carta, capítulo 5, versículos 12 y 13. Estos hechos indican que Pedro estaba escribiendo después del año 62. Sin embargo, que insiste a sus lectores a someterse a la autoridad gubernamental en misma epístola, capítulo 2, versículos 3 y 15. Puede indicar una fecha anterior
a la durísima persecución que se produjo después del incendio de Roma del año 64. Lo que están deduciendo los mismos historiadores y teólogos y pastores evangélicos para mirar a ver la fecha en que Pedro escribió su carta y también el mismo contexto que estamos hablando, que tiene que ver con el Imperio Romano y muy especialmente con las persecuciones de Nerón. Por supuesto, esta datación da por hecho que Pedro escribió su epístola desde Roma y no desde otro lugar. La misma concluye enviando saludos de la iglesia que está en Babilonia, como decíamos, eso lo dice ya al final de su primera epístola, en el epílogo, en el capítulo 5, versículo 13. ¿Ve? Se han sugerido generalmente 3 localizaciones para esta referencia de Babilonia. Una cerca del río Éufrates en Mesopotamia, una ciudad antigua del mismo nombre, menos conocida, y Roma. El argumento favorable a la Babilonia mesopotámica en su identificación en el Antiguo Testamento como ciudad de gran poder, temida y odiada por los israelitas, se dan como referencia Segunda de Reyes 24 y 25, Isaías 39 y Jeremías 25. Vamos a mirar a ver si esa Babilonia puede ser esta antigua Babilonia pues del Antiguo Testamento. No obstante, en el siglo I era insignificante y no tenía poder alguno. Y lo más importante es que no existía constancia de que Pedro estuviese allí. O sea, se descarta completamente esta Babilonia de Mesopotamia. Se excluye también otra ciudad del mismo nombre, como el puesto romano de avanzada militar situado en Egipto, cerca de la actual ciudad del Cairo, porque ninguna de ellas desempeña un papel importante en los inicios del cristianismo. O sea, otra ciudad que también se llamaba Babilonia, o se identificase esta vez en Egipto. Sin embargo, nótese bien, porque aquí es lo más importante, sin embargo, Roma era ampliamente reconocida como centro de oposición a la fe cristiana y también como sede del poder del Imperio Romano. En el Nuevo Testamento se utiliza el nombre de Babilonia como velada referencia a ella, o sea, de una manera simbólica o en clave. El centro, nótese bien, el centro del reino de ¿qué? De las tinieblas, según Apocalipsis 14:8, Apocalipsis 16:19, Apocalipsis 17:5, Apocalipsis 18:2 y Apocalipsis 10 y 21. O sea, lo más importante es que también cuando se habla en el libro de Apocalipsis, especialmente en el capítulo 17 y capítulo 18 sobre Babilonia la Grande, esa es una referencia no a la Iglesia Católica como algunos apologistas han querido mirar, sino lo más indicado, lo que de acuerdo al mismo contexto histórico, cultural y religioso, y también en la fecha en que escribió el apóstol Juan su compendio jovánico, que es hacia finales del siglo I, se está refiriendo de una manera en clave o una manera en código ¿a qué? A la misma ciudad de Roma, no a la Roma católica que después vendría pues a ser pues con Constantino y todo el edicto de Milán y el concilio, los primeros siglos, no, estamos hablando del siglo I, la Roma imperial, la Roma de los paganos, la Roma en que estaban empezando esta es la primera gran persecución que sufrieron los cristianos. Y eso no lo está diciendo eruditos católicos, sino lo que está diciendo eruditos de la Biblia de estudio Nelson. Es importante lo que sigue a continuación. No obstante, en el siglo I era... aquí estamos hablando. Además, muchos de los lectores de Pedro consideran a Babilonia como un lugar de exilio, algo con lo cual se puede identificar, ya que él se dirige a ellos como expatriados y dispersados por toda Asia Menor. De esta forma, el apóstol termina su carta donde la empezó. ¿En dónde? En este caso sería Roma. Con el sentido de que ni él ni sus hermanos cristianos habían llegado aún a su hogar. Pedro estaba utilizando Babilonia como una palabra en clave que los primeros cristianos entenderían como ¿qué? Como Roma, pero simbolizado al mismo tiempo algo más que dicha ciudad terrenal. O sea, queda más que claro, y esto lo estoy sacando de eruditos evangélicos de la Biblia de estudio Nelson, que cuando el apóstol Pedro escribió su epístola hacia el año 62 más o menos, como aquí me lo dice 64, estaría en la ciudad de Roma en compañía, como aquí dice, especialmente de su secretario Juan Marcos. Bueno, entonces ya podemos constatar desde la Biblia de estudio Nelson de que Pedro sí estuvo en Roma. Eso sería lo más importante. Ahora, analicemos el segundo aspecto bíblicamente, si también hay constancia o hay alguna referencia o podemos nosotros tener algún indicio de que allí mismo recibió su martirio. Y lo vamos a hacer otra vez
de otra Biblia de estudio para que las personas vean, mis amigos católicos y mis amigos evangélicos, que esto aquí es con pruebas. Esto aquí no es detrás de Google, ni un computador, ni esas cosas donde uno puede verificar información. No, esto aquí es demostrando con eruditos protestantes, y vamos a hacerlo de esta otra Biblia, que es otra Biblia de estudio muy importante también, que se llama Tras las huellas del Mesías, otra vez de la Reina Valera del año 1960, y de otra editorial evangélica que es muy importante, que es la editorial Vida. Y tiene algo muy importante porque este es de otro pastor, investigador, arqueólogo, que se llama Ken Dodson. ¿Ve? Dice: explore las escrituras en el contexto cultural, religioso e histórico ¿de qué? De la iglesia primitiva y el judaísmo de la época. Bueno, hay una referencia también importante, aunque no va a hacer énfasis sobre el primado de Pedro, pero sí sobre una alusión que hace el mismo Jesucristo sobre su martirio, que él mismo lo profetiza, y que eso algunos apologistas evangélicos no le hacen mucho caso a esta referencia, que es el diálogo que tiene Jesucristo con el apóstol, donde 3 veces lo nombra que cuida a sus corderos y a sus ovejas. Aunque eso no es el tema en este momento. Saludos a mi amigo Salvador Barragán. Le recuerdo que tenemos un debate o un compartir pendiente sobre las características de la iglesia, que lo podemos hacer en su canal si quiere la otra semana. Y de hecho también invito a Salvador Barragán, si quiere también después hacer su análisis sobre este video, lo puede hacer, porque saqué un extracto también de su video con permiso de él. Creo que no se va a molestar. Ahora, en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, le dice Jesucristo a Pedro en el versículo 18. Esto es muy importante. De cierto, o sea, 2 veces le dice: te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, dándole a entender de que más o menos Pedro tendría una edad aproximada a Jesucristo, entre 30 y 40 años. Viejo sería ya ancianidad de unos 20 o 30 años más adelante, así se entendería pues cronológicamente. Mire lo que dice Jesucristo: extenderás tus manos, mire bien, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Y mire lo que dice en el versículo 19, porque esto me parece importante. Y sería muy interesante que los apologistas, también pastores y teólogos evangélicos, sobre todo las redes sociales, nos dijeran por qué por qué Jesucristo dice esto. Dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Cuando se escribe Juan, sabemos que es hacia finales del siglo I. No obstante, Juan solo hace referencia a esa profecía que él mismo debió haber escuchado hacía pues casi 60 años atrás, pero por una razón que es desconocida, esos son los grandes misterios de la Biblia, no nos dice cómo es la muerte de Pedro. Tuvo que haber ocurrido pues hace algunos tiempos, casi unos 30 años después de que escribió esto, pero son las dudas y son esas grandes lagunas que nosotros no podemos constatar desde la Biblia. Esa es una de las razones por las cuales los católicos no nos fiamos solamente en la Biblia. Sería completamente absurdo, porque la Biblia no tiene todas estas cosas. Para contestar y para mirar a ver de qué manera la muerte de Pedro glorificaría a Dios, tenemos que irnos con lo que decía la otra Biblia, la Biblia de estudio Nelson, que decía no historia, sino la tradición de la iglesia. Nótense bien que ustedes mismos vieron cuando yo leí de una manera textual cuando decía la tradición de la iglesia. Ahora, en una explicación a pie de página, aquí está, esta es la Biblia de estudio que estoy utilizando, la Biblia de estudio de Tras las huellas del Mesías, en esa referencia que estamos hablando de Juan capítulo 21, versículo 18. En una explicación a pie de página, dice este otro erudito y experto evangélico, dice: extenderás tus manos, versículo 18. Juan interpreta esta intrigante mirada al futuro de Pedro, una profecía cristológica de Jesús. Nótese bien, ¿cómo qué? Como una referencia de su muerte, ¿como qué? Como mártir. Eso está más que claro. Es una referencia a la muerte de martirio de Pedro. Ahora, ¿en dónde? Sabemos que Pedro estaba en Roma. Aquí nos dice, y nos va a hablar de 2 padres de la iglesia. Primero, Tertuliano de Cartago, siglo III, menciona la crucifixión de Pedro. Ojo bien, mire bien. Ya la misma tradición, los padres de la iglesia mencionan que Pedro fue crucificado en Roma, y Eusebio de Cesarea, el gran historiador eclesiástico del siglo IV, añadió detalles de que fue crucificado boca abajo. Importantísimo esto. Mismos eruditos evangélicos
ya lo hemos dicho, dando la razón como veíamos de la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 13, de que Babilonia es una referencia vedada, codificada de Roma. Se encontraría allí el apóstol Pedro entre el año 62 y 64. Y después de su martirio sería hacia el año 67, después del incendio de Roma, en esta misma ciudad, por orden de quién? Del emperador romano Nerón. Aquí mismo nos dice dos características de su muerte, una de un padre de la iglesia, Tertuliano, que fue crucificado, y otra de Eusebio de Cesarea, que fue crucificado boca abajo. Y curiosamente, para que vean que no estamos aquí inventando nada, curiosamente en esta otra, en la misma Biblia, cuando se está haciendo referencia a las epístolas de Pedro, mire lo que encontramos, esta hermosísima imagen de una Biblia evangélica, para que no digan que estoy falsificando. Miren, Biblia evangélica, y miren esta imagen, ¿de acuerdo a qué? A la misma tradición de la iglesia, a los mismos testimonios de los padres de la iglesia, a lo mismo de la historia eclesiástica, a lo mismo lo que la iglesia católica siempre ha hecho. Ahora veamos a ver qué es lo que dice acá. Este otro erudito evangélico dice acá: la muerte de Pedro mediante la crucifixión invertida. Y también, porque estas Biblias son fascinantes, yo se las recomiendo, también nos dice acá principales hallazgos arqueológicos, mire bien, principales hallazgos arqueológicos en el Nuevo Testamento. Otra vez, Biblia de estudio de Tras las huellas de Mesías. ¿Y qué encontramos en estos hallazgos arqueológicos de este investigador Ken Dobson, que hizo también unos estudios en Israel? Ustedes pueden mirar en la página 1392. Quiero que observen esta lámina de acá arriba. Esta lámina se ve como una gruta, una cripta, y ya les voy a decir cuál es la referencia que aparece ahí. Dice aquí en esta Biblia de estudio, dice cárcel marmentina en Roma, tal vez el lugar donde Pablo como Pedro estuvieron presos aquí. O sea, esa cárcel marmentina posiblemente sea el lugar donde Pedro y Pablo estuvieron presos antes de su martirio. En este caso solamente estamos haciendo referencia a Pedro. Ya sabemos que se encontraba en Roma, sabemos ya de su crucifixión, sabemos que fue en tiempos de Nerón, que fue crucificado boca abajo. Vimos también una iconografía cristiana, y también hacen referencia a la cárcel marmentina. Vámonos entonces también a pruebas seculares. En este libro que se llama El Libro de Oro de Roma, este es un libro de turismo, este es un libro que cualquier persona que vaya a la ciudad de Roma, que es conocida como la ciudad eterna, lo puede comprar. Esto no es un libro de la Iglesia Católica, es un libro solamente de turismo. Y también aquí encontramos también, si vamos a mirar a ver todo, pues nos hablan pues de todos los lugares de Roma, los lugares históricos y arqueológicos. Y encontramos también acá una referencia también a la cárcel marmentina que estamos hablando anteriormente. Esta es la cárcel marmentina, aquí mismo dice cárcel marmentina, aquí está tal cual como se observa, y ustedes ven esa cruz invertida. ¿Es por qué? Por referencia no a un símbolo satánico, sino en referencia a qué. En referencia, ese es un altar donde los cristianos celebran también las Eucaristías, porque ese es el lugar en la cripta, en los subterráneos, en los calabozos, donde posiblemente, según la tradición, pudo haber estado Pedro y Pablo antes de su martirio. Aquí está, pueden ustedes mirar a ver, cárcel marmentina, aquí mismo lo dice, en la propia ciudad de Roma. Aquí lo dice, ya hicimos referencia, como dice acá, dice, tal vez una leyenda de época cristiana la define como el sitio, como la cárcel de San Pedro. Y también hay otra iglesia también muy importante, también en Roma, se llama la Basílica de San Pedro in Vicoli. Aquí está también otra basílica romana también. Se llama, aquí está, Basílica de San Pedro in Vicoli. Y ustedes pueden mirar aquí que también hay un altar con unas cadenas. Aquí ustedes pueden observar, mirar, un altar con unas cadenas, y se llama San Pedro in Vicoli. Vamos a ver qué referencia nos da este mismo libro de turismo sobre esta basílica. ¿Y qué relación tiene que ver si Pedro fue martirizado en Roma? Dice, Basílica de San Pedro in Vicoli. Surge sobre la ladera del Esquilino, que da al llano en que confluyen los montes Capitolino, Palatino y Celio. El nombre de la iglesia deriva de la leyenda que ve como protagonista a Eudoxia, esposa del emperador de Oriente Teodosio II, la cual durante una peregrinación a Jerusalén habría encontrado allí las cadenas con que ataron al apóstol Pedro.
Una parte de dichas cadenas quedaron en Constantinopla, pero algunos eslabones fueron enviados a Roma a Eudoxia, hija de Teodosio II y esposa de Valentiniano III, que se las donó al pontífice. Y en Roma, delante de los ojos y entre las manos del Papa León I el Grande, un papa del siglo V, muy importante esto, mire lo que dice, se cumplió el milagro de que los eslabones se soldaron prodigiosamente con otros eslabones que ya se veneraban en la urbe como pertenecientes a las mismas sagradas cadenas. Parece ser que es un milagro. De todas maneras, si eso es leyenda, si eso no, de todas maneras, aquí ven la otra basílica donde estaría pues esas cadenas que también tienen una relación muy directa con Pedro. Y ya después, cuando vamos a hablar sobre la Basílica de San Pedro, aquí también nos dice también una referencia sobre lo que es la Basílica de San Pedro. Estamos hablando de fuentes seculares, no de una fuente católica. Nos dicen, el sitio en que surge la Basílica Vaticana estaba ocupado en la Roma imperial por el circo de Nerón y emplazando entre el Tíber, la colina de Janiculo y las del Vaticano. Allí fue martirizado San Pedro, el príncipe de los apóstoles, que es el mismo sitio halló su sepultura. Ya el Papa San Anacleto, había hecho erigir allí un pequeño templo a Corpus o tal vez una simple capilla, pero en el año 324 el emperador Constantino sustituyó el presumible y modesto sagrario ¿con qué? Con una basílica de tipo constantiniana, precisamente que se asemeja a las otras iglesias edificadas en Roma en ese mismo periodo. O sea, esta es la Basílica de San Pedro en el Vaticano, tal cual como se observa hoy en día, sede central de la Iglesia Católica, donde reside el Papa Francisco. Este es el obelisco de Calígula también. Este es un monumento histórico también del tiempo de los primeros cristianos, como decíamos, muy cerca del Coliseo Máximo, donde fue crucificado cabeza abajo el apóstol Pedro. Entonces, mire bien que yo muestro pruebas de Biblias evangélicas, muestro pruebas también de libros que tienen que ver con el turismo secular, o sea, no tienen ningún vínculo con la Iglesia Católica. Para finalizar, vamos a hacerlo también de mi libro Verdades de la Fe Católica, un estudio también que yo he hecho complementario sobre lo que es pues pruebas de orden histórica y pruebas también de orden arqueológica sobre este mismo martirio. Dice, 30 años después del martirio del apóstol Pedro, el Papa San Anacleto, el mismo que veíamos en el libro anterior, construyó un oratorio donde los fieles se reunían. Ya sabemos que era un oratorio, un simple eremita. También se encuentra el testimonio ¿de qué? Del Papa Clemente Romano, muy importante, tercer sucesor de Pedro. Es probable que el apóstol Pablo identifique en su carta a Filipenses 4:3. Se cree que este Clemente Romano, también lo he hecho anteriormente, es mencionado por el apóstol Pablo en su a los Filipenses capítulo 4 verso 3, a su colaborador Clemente como este papa. Posiblemente eso se puede relacionar. Quien escribió una carta contemporánea del Evangelio de Juan. O sea, este Clemente Romano escribió una carta hacia el año 90, en la misma época que estamos hablando del compendio juánico, en la que narra, este tercer sucesor de Pedro, así lo ve la Iglesia Católica, narra la muerte gloriosa del pescador de Galilea. En el siglo II, otro gran importante para la Iglesia, Ignacio de Antioquía Papías y Clemente de Alejandría, el obispo Dionisio de Corintio y el llamado Cano Moratoriano confirman el martirio de los príncipes de la Iglesia, Pedro y Pablo en Roma. O sea, mire bien, tenemos en la Iglesia Católica, para darle respuesta a nuestro amigo Salvador Barragán, no solamente desde la historia, no solamente desde la Biblia, no solamente de la arqueología, sino también desde los mismos testimonios de estos primeros jerarcas y líderes de la Iglesia Católica, como decíamos, ¿quiénes? Clemente Romano, como decíamos, el Código de Muratori, Clemente de Alejandría, el obispo Dionisio. Asimismo, durante el pontificado de Ceferino, otro obispo de Roma, entre el año 198 y 217, el presbítero, porque allá habían episcopos y presbíteros, un presbítero o sacerdote de nombre Gallo, hacia el año 200, polemiza con los montanistas, una secta también de ese entonces, y dice, pero yo puedo mostrar los trofeos de los apóstoles Pedro y Pablo, después hablaremos sobre el martirio de Pablo en Roma, pues si quieres acercarte al Vaticano o a la Vía de Ostia, en el Vaticano
Pedro y en la vida de Hostia Pablo, encontrarás allí los trofeos de aquellos que han fundado esta comunidad. Qué importante, o sea, comunidad en el sentido de liderazgo, comunidad en el sentido de que fueron apóstoles. Este es un testimonio escrito de un presbítero del siglo del año 200 llamado Cayo, debatiendo contra los montanistas sobre los trofeos de Pedro y de Pablo. Vamos a mirar a qué trofeos se está refiriendo. También dice aquí, cito yo en mi libro a Tertuliano, el mismo que veíamos en la Biblia tras las huellas del Mesías, el escritor eclesiástico de Cartago del siglo III agregó, ya Tertuliano de Cartago, el mismo que decíamos de la misma Biblia evangélica, dice, primeramente por Nerón se manchó de sangre la fe naciente. Pedro se hace semejante a su maestro en el género de muerte. ¿Cuál muerte? Crucifixión, en la que Pablo también conquistó la corona de Juan el Bautista por medio de la espada. Mire bien, Tertuliano de Cartago, que también hacía referencia a esta Biblia tras las huellas del Mesías, también confirma el martirio de Pedro y de Pablo en Roma. Vuelvo a repetir. Primeramente por Nerón se manchó la sangre de la fe naciente. Pedro se hace semejante a su maestro en el género de la muerte por crucifixión, en la que Pablo también conquistó la corona de Juan el Bautista por medio de la espada. Era común, de acuerdo a la ley romana, los ciudadanos que eran extranjeros eran crucificados, igual que pasó con Jesucristo, mientras que Pablo, que tenía ciudadanía romana, su muerte, pena capital era por decapitación. De los relatos no cristianos, porque ya hemos hablado de el presbítero Cayo, de Clemente de Roma, Clemente de Alejandría, Ignacio de Antioquía, Tertuliano de Cartago, pero también relatos no cristianos resaltan la crónica de Celso al emperador Adriano entre el año 117 y 138, siglo II, quien asegura que el nombre de Pedro gozaba de popularidad en la capital de Roma. A principios del siglo III viene ya Irineo, obispo de León, escribe la lista de los obispos de la ciudad eterna. Esta lista pues no le agrada mucho a Salvador Barragán, pero es un hecho histórico consignado a los padres de la iglesia, en la que dice que después de los santos apóstoles Pedro y Pablo hubieran fundado la iglesia, pasó a ocupar el episcopado romano Lino, mencionado por San Pablo también, en 2 Timoteo 4:21. La tradición afirma que Lino fue designado personalmente por Pedro como obispo de los fieles romanos. Y después le sucedió a Anacleto y tras este Clemente Romano, quien conoció en persona a Pedro. En el año 251 también Cipriano de Cartago llama a la iglesia romana como ¿qué? Como la silla de Pedro y la iglesia principal. Nótese bien, siglo III también, Cipriano de Cartago en el norte de África, o sea, una región muy diferente a la Roma en Europa. Mire bien cómo ya se refería a Roma. ¿Por qué? Porque era la sede de Pedro y de Pablo. Vuelvo a repetir, cualquier persona puede constatar. Él llama en sus escritos la silla de Pedro y la iglesia principal. Y Eusebio de Cesarea, que también hacíamos referencia, historiador eclesiástico del siglo IV, basándose en documentos del siglo II, porque es uno de los historiadores más importantes de la iglesia, de los más tempranos, muy confiable, porque los mismos eruditos protestantes también lo citan, confirma que habiendo Lino gobernado la iglesia romana por espacio de 12 años, la entregó a Anacleto para que éste la dirigiera. O sea, mire bien que se puede mostrar históricamente la permanencia de Pedro y Pablo en Roma, su martirio, también los mismos historiadores de la iglesia, los padres de la iglesia de Oriente y Occidente. Ahora, algo que también decía Salvador Barragán sobre las pruebas arqueológicas, vamos a mirar a ver, de esos mismos hallazgos que se hicieron a mediados del siglo pasado, en esas mismas criptas, claro, esos subterráneos se servían también de cementerios públicos. Sí es cierto lo que dice Salvador Barragán, que se encontraron restos también de animales y otras personas, pero de todos esos restos había uno en especial en el cual se cree posiblemente la misma tradición cristiana que corresponden al apóstol Pedro, y esto es lo que quiero darle respuesta a mi amigo Salvador Barragán. Lo estoy haciendo en mi libro Verdad de la Fe Católica, que es un compendio pues, de mis propias investigaciones personales. En cuanto a las pruebas arqueológicas del sepulcro de Pedro, se tienen noticias antes de que se construyera la basílica que lleva su nombre por el emperador Constantino en el año 324, como también lo vimos de este libro sobre turismo de Roma. Exactamente encima del cementerio y de la pequeña capilla que indica la ubicación de la tumba del santo apóstol, en donde los primeros cristianos celebraban la Eucaristía y enterraban en las paredes o en el suelo de las galerías a los mártires,
incluyendo varios papas entre el siglo I y el siglo IV. O sea, hay varios obispos de Roma que también fueron allí mismo sepultados, y muchos de los mártires era la costumbre, según en las catacumbas, en este caso las catacumbas de Roma, hay muchas catacumbas, la catacumba de San Calixto, la catacumba de Domitila, donde ahí hay enterrados también muchos cristianos. Se ven en sus murales muchas escenas también que tienen que ver de la Biblia y también de la misma rito de la Eucaristía de los primeros cristianos. Mire bien cómo la Iglesia Católica sí puede constatar sus dignatarios, puede constatar sus celebraciones litúrgicas, puede constatar también sus mismos monumentos, puede constatar la tumba, en este caso que estamos haciendo referencia, de Pedro. Durante el saqueo de Roma por las tropas de Liliana en el año 846, la tumba del apóstol mártir fue violada. Los musulmanes penetraron en el sepulcro y robaron cuantos tesoros encontraron. A principios del siglo XIX, las catacumbas del Vaticano fueron identificadas en su totalidad, y a finales del mismo siglo se descubrió la cripta de los papas con los epitafios del siglo III, de Ponciano, de obispos de Roma del siglo III también, en sus criptas con sus mismas inscripciones de Ponciano, Fabiano, Cornelio y otros. Ahora, también en el mismo Vaticano se encuentran además los restos de muchos papas de los tiempos modernos y los cuerpos incorruptos de dos papas, San Pío X y de Juan XXIII, que están expuestos a la veneración pública. Allí mismo también en la cripta también está enterrado San Juan Pablo II. O sea, ahí hay obispos de Roma, tanto de los primeros siglos como también de la historia moderna. Asimismo, las excavaciones efectuadas en 1915, ya vamos avanzando, principios del siglo pasado, en la gruta de la Basílica de San Sebastián se halló un muro cubierto con invocaciones a los apóstoles Pedro y Pablo, donde sus reliquias fueron llevadas por un tiempo debido a la persecución del emperador Valeriano entre los años 253 al 260. Otra de las grandes persecuciones de esos emperadores romanos sobre los cristianos, y cómo los restos, las reliquias de estos dos santos apóstoles, el apóstol a los judíos Pedro y el apóstol a los gentiles Pablo, hay constancias, como estamos mirando acá, de que sus sepulcros y sus restos están en esta ciudad que es conocida como la ciudad eterna. Desde el año 1941 se realizaron nuevas investigaciones en las catacumbas del Vaticano por orden del Papa Pío XII. Un grupo de estos arqueólogos y científicos estaba conformado por 4 expertos del Instituto Pontificio de Arqueología Cristiana. Encontraron pinturas, mosaicos con símbolos de los inicios de la iglesia, como el pez, ictus, la paloma, el ancla, el cordero. Eran las mismas figuras que utilizaban los cristianos en su iconografía, en lo que se llama el arte paleocristiano. Los mismos cristianos también tenían estas mismas figuras con unas representaciones, pues, con un símbolo religioso. También figuras de Cristo, escenas bíblicas también, imágenes religiosas, monedas, tumbas de cristianos y de paganos, porque también se sepultan ahí a los paganos. Era un cementerio público. En el año 1958, vamos avanzando un poco más, bajo el pontificado de Juan XXIII se dio la noticia que los mismos arqueólogos del Instituto Pontificio Bíblico habían dejado descubierto un grueso muro de color rojo. Al lado hallaron varias cajas de plomo llenas de restos de diferentes personas y animales domésticos, que es lo que hacía referencia a nuestro amigo Salvador Barragán. Pero la historia no termina aquí, esto se vuelve cada vez más emocionante y más importante. En una de esas cajas se verificó con pruebas de laboratorio los huesos de un hombre robusto entre los 60 y 70 años de edad del siglo I de nuestra era. Los mismos fueron identificados plenamente por el Papa siguiente, Pablo VI, en el año de 1968, por las mismas pruebas de laboratorio, las mismas pruebas como de antropología forense a su alcance. Y estas reliquias fueron identificadas. De todas las demás, estas fueron identificadas como las reliquias de San Pedro, que ya habían sido mencionadas en el año 200 por el ya citado clérigo romano Cayo como el trofeo del Vaticano, y consiste, vamos a mirar a ver, porque en todas esas cajas había una inscripción importante en esta que la hacía diferente a los demás. Esto es lo que no dice Salvador Barragán en su video. Lo invito a que investigue bien esta información, porque en esa misma urna que la hacía diferente había una inscripción en latín que rezaba Petrus Eni, que quiere decir Petrus o Pedro está acá. Lo mismo que había mencionado este presbítero de nombre Cayo en el año 200. Los huesos del apóstol fueron depositados en la capilla debajo del altar mayor de la Basílica de San Pedro y permanece en una urna circulada con columnas de mármol. Eso es lo que nosotros podemos demostrar bíblica, histórica, arqueológicamente y con documentos también, y los mismos
escritos de los padres de la iglesia sobre el martirio de Pedro, en este caso en Roma, y su sepulcro y sus reliquias. De esa cripta, esto es lo que los mismos arqueólogos encontraron, que está debajo del altar de San Pedro en el Vaticano. Esta es la cripta, esta es la misma cripta, la misma sepultura que hallaron en esta misma gruta. Encontraron esa misma inscripción que hacemos referencia del presbítero Cayo, que es esto, que dice, aquí está, Petrus Ennio, o sea, Pedro está acá. Esta es la inscripción del siglo II que testifica desde el punto de vista ya de la arqueología el martirio y su sepultura en Roma. Bien, mis amables amigos, esto es con pruebas, así como me gusta a mí, de una manera seria, de una manera pues pública, de una manera que cualquier persona puede constatar esta información, en respuesta a mi amigo el apologista Salvador Barragán, que pone en tela de juicio y él resta pues importancia, como veíamos, sobre el martirio y también la sepultura y las reliquias de Pedro, donde actualmente, como decíamos, es la sede oficial de la Iglesia Católica, y que cualquier persona, cualquier peregrino o cualquier pues fiel puede visitar. Como decíamos, aquí está también estas mismas, aquí está debajo de este altar, que es el altar mayor de San Pedro, de la Basílica de San Pedro en Vaticano. Ahí en esta gruta, en esta cripta, se puede descender a lo que es el mismo sepulcro de Pedro, donde están sus reliquias. Aquí también aparece, aquí dice, tumba de San Pedro enfrente de la piedad de Miguel Ángel. Aquí está, sepultura de Pedro Apóstol. Aquí está, esta es la tumba del apóstol Pedro. En las criptas o en las vaticanas, demostrado bíblica, histórica y arqueológicamente, para que no quede pues dudas de lo que la Iglesia Católica pues dice y profesa. Aquí está, esta es una vista panorámica de la basílica, y este es el mismo, una vista panorámica de lo que es pues el patio de la entrada al Vaticano. Y este es el mismo obelisco que es de la época también del emperador Calígula. Aquí está también, aquí se ve un poco más de cerca la basílica de San Pedro en el Vaticano. Bueno, yo creo que con eso es más que suficiente para finalizar este video. Bendiciones para todos mis amigos católicos y mis amigos evangélicos. Es un video público, lo subo a mi canal en Facebook, Debate Bíblico Teológico Licenciado Guido Rojas, y también a mi canal en YouTube, que se llama Teólogo Guido Rojas. Vendrá una segunda parte solamente conmigo a manera de aclaración, a mi amigo apologista Salvador Barragán. Ya el otro video va a ser sobre la sepultura, también el martirio y la sepultura y las reliquias del otro gran apóstol, que en este caso sería el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. Bendiciones para todos, saludos en este momento también a mi amigo Rodrigo Andrés Calvo. De verdad todavía hay algunos Salvador Barragán, eso dice Rodrigo Andrés Calvo. De pronto vamos a mirar a ver si con Rodrigo vamos a hacer una serie. Le propuse una serie, ya hemos hecho las paces, porque entre hermanos católicos no podemos vivir como enemigos, como perros y gatos. Vamos a ver si con Rodrigo Calvo hacemos unos videos que le he propuesto también sobre todo lo de la iglesia primitiva también, y de biblistas, y también no solamente de la Biblia, sino también de eruditos, historiadores, tanto católicos como evangélicos. O sea, Rodrigo tiene un gran material de esa área, y yo también tengo otro material. Vamos a ver si unimos estos materiales y podemos hacernos compartir también sobre todos estos mismos temas que tengan que ver con los padres apostólicos, con la iglesia primitiva, con sus costumbres, con la Eucaristía, los mártires, las reliquias, las catacumbas, el arte paleocristiano, todo eso a manera pues de información general. Bendiciones para todos y muchas gracias como siempre por su amable atención.